Hola a todos, bueno, y todas, buenos días. Este módulo va a hacer referencia al paciente con disnea, que tiene que ver en este contexto a la insuficiencia cardíaca, es decir, nos vamos a referir en este módulo al paciente con insuficiencia cardíaca, destacando al síntoma disnea, más allá que sabemos que la disnea puede representar un síntoma de otras patologías. Los objetivos del módulo son, desde lo teórico, analizar los mecanismos de la fisiología del ciclo cardíaco, interpretar el síntoma de disnea, identificar el síndrome de insuficiencia cardíaca, analizar los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la insuficiencia cardíaca y proyectar conductas terapéuticas, reseñar la etiología, las formas de presentación y la clínica de la endocarditis infecciosa. Y por otro lado, reconocer los hallazgos radiológicos y ecocardiográficos de la insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista de habilidades y de destrezas, más allá de que vamos a trabajar de modo virtual, intentamos, a través de los prácticos integrados a esta teoría, realizar la semiología cardiovascular e integrar conocimientos. Por otro lado, visualizar la placa de tórax normal y patológica del aparato cardiovascular. Y como objetivo, en cuanto a actitudes, sería jerarquizar las conductas preventivas en los pacientes con factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Bien, en el cronograma vamos a tener en la semana, primero, presentar los objetivos de la semana, que son los que vamos a enumerar a continuación, con la cronología de las diferentes clases. Acá figura presentación del caso clínico, que lo vamos a obviar, si bien los vamos a colgar en el Drive, pero no tiene sentido leer los casos clínicos, ya directamente se los damos para que ustedes los vayan analizando en la semana, y el día viernes los vamos a resolver, van a tener un Zoom con un PowerPoint de la resolución de esos casos clínicos. Pero me gustaría que en la semana traten de ir resolviéndolo ustedes. Vamos a iniciar en la mañana de hoy con la fisiología del ciclo cardíaco y de la contractilidad y la relajación antes de entrar de lleno a lo que es la insuficiencia cardíaca, recopilando algunos aspectos importantes de la anamnesis de la disnea, es decir, cómo se interroga la disnea. Recuerden que hay un video que habíamos hecho con Anahuel al principio de la cursada, que sería interesante que lo repasen, entre todos pídanse a los alumnos de la Comisión 11, que allí lo tienen. Integrando la anamnesis, vamos a reseñar la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, y el día martes el profesor Iermoli va a reseñar la fisiopatología del síndrome de insuficiencia cardíaca. Hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca crónica y aguda. El miércoles el doctor Domínguez va a hacer un análisis de la miocarditis y la miocardiopatía, un análisis semiológico. El jueves exploraremos la radiología de tórax, haciendo hincapié en los conceptos de la patología cardiovascular representada en la radiología. Y el viernes haremos, con un resumen semanal integrador, la discusión de los casos clínicos. Bueno, acá tienen diagramado lo que les comenté recién, y recordemos que fuera de currículum van a tener el día martes con el profesor Appiani, psicosemiología, y el jueves el ciclo cultural, que estará a cargo del profesor Iermoli. Bien, iniciamos un breve repaso del ciclo cardíaco, antes de entrar de lleno a la insuficiencia cardíaca. Recordemos que el ciclo cardíaco es una secuencia temporal y repetitiva de los siguientes sucesos, que son la contracción y la relajación con el llenado diastólico. La función sistólica permite la expulsión ventricular, es decir, la eyección de sangre, y la función diastólica permite el llenado ventricular. De allí que después, cuando veamos insuficiencia cardíaca, una de las clasificaciones más importantes es insuficiencia sistólica e insuficiencia diastólica, es decir, hay un llenado, un trastorno de la expulsión, que es la falla sistólica, o un trastorno del llenado, que es la función diastólica. Acá tenemos la curva, el loop
presión-volumen. Vemos en las coordenadas, está representada la presión, y en las abscisas tenemos el volumen ventricular. Haciendo ejemplificado el ventrículo izquierdo, tenemos que si partimos del punto A, es el cierre de la válvula auriculoventricular, el primer ruido de la válvula mitral, si hacemos referencia al ventrículo izquierdo, que se produce, ¿sí?, cuando tenemos la inversión de las presiones. Ustedes saben que para que se abra una válvula, la cavidad que determina la apertura de esa válvula tiene que superar las presiones de la cavidad hacia donde evacúa la sangre, ¿sí? De modo que en el caso del cierre de la válvula mitral, tenemos que haber tenido una disminución, ¿sí?, de la presión dentro de la aurícula para que se cierre la válvula auriculoventricular. Una vez que está cerrada la válvula auriculoventricular, estamos con una válvula aórtica también cerrada que se está preparando para abrirse, porque estamos en la fase isovolumétrica sistólica, donde se está generando presión teniendo las válvulas cerradas. Esto es debido a que está el ventrículo lleno de sangre, por decir así, lleno de sangre con las válvulas cerradas, genera una presión que permite, a modo de las compuertas vaivén, abrir la válvula aórtica. De modo que el vaciado, sería el punto B, el vaciado del contenido del ventrículo izquierdo en la aorta genera la sístole. Allí tenemos entonces la evacuación de ese volumen sistólico. Una vez que se evacuó el contenido del ventrículo en la aorta, ¿sí?, se disminuye la presión dentro del ventrículo y tenemos el cierre de la válvula aórtica. Una vez que tenemos el cierre de la válvula aórtica con la válvula mitral cerrada, como se está al mismo tiempo llenando la aurícula izquierda con sangre que viene de las venas pulmonares, se genera por gradiente de presión con el llenado de la aurícula izquierda la apertura de la válvula mitral. Esto es la fase, entonces, hasta que se abre la válvula mitral, es la fase isovolumétrica diastólica. Una vez que se abre la válvula mitral, por ese gradiente de presión, se produce la diástole, es decir, el llenado del ventrículo izquierdo. Acá tenemos cada uno de los componentes, entonces de D a A es la fase diastólica, se va llenando el ventrículo izquierdo, y una vez que se llenó el ventrículo izquierdo, ¿sí?, se produce el cierre, ¿sí?, de la válvula auriculoventricular. Pasamos a la fase isovolumétrica sistólica, se genera el aumento de presión dentro del ventrículo que supera a la aorta y se produce la eyección, ¿sí? Después tenemos el cierre de vuelta de la válvula sigmoidea cuando se produjo la evacuación del volumen ventricular dentro de la aorta, y están nuevamente en rojo todas las válvulas cerradas, generándose la fase isovolumétrica diastólica, dado que se está llenando la aurícula izquierda con la sangre que viene de las venas pulmonares, hasta que la presión dentro de las aurículas supera la presión del ventrículo izquierdo y se abre la válvula mitral. Bien, recordemos, para integrar el ciclo cardíaco con el electrocardiograma, que todo fenómeno eléctrico precede a un fenómeno mecánico. La despolarización de la aurícula precede a la contracción auricular, que habíamos dicho que era el vaciado de la aurícula en el ventrículo. Todo fenómeno eléctrico precede a un fenómeno mecánico. La despolarización del ventrículo, es decir, el QRS, va a preceder a la contracción ventricular y a la sístole. Y la relajación o diástole, entre comillas relajación, porque es un proceso activo que es la onda T, ¿sí?, precede al fenómeno mecánico que es el llenado ventricular.
Acá tenemos graficado la proyección anatómica del corazón. Acá tenemos el transductor del ecocardiograma. Si bien ustedes no tienen que saber el ecocardiograma, tienen graficados aquí las cámaras cardíacas y cómo se proyectan dentro de la caja torácica. Quiero que vean cómo el ventrículo derecho está contra el esternón, cómo la aurícula izquierda está posterior, que después lo vamos a ver en una de las clases de insuficiencia cardíaca, donde ven una estenosis mitral, y cómo la aurícula izquierda agrandada contacta hacia atrás, y en un segmento longitudinal vemos la contigüidad de la aorta con el ventrículo izquierdo. Acá tenemos entonces la gráfica ecocardiográfica, ya este es el ecocardiograma, tienen los nombres de cada una de las cavidades que representan la foto que vimos recién. La diástole tiene 3 etapas, una etapa de llenado rápido, medio y la etapa final de la contracción auricular o activa. La diástole es una etapa de, si bien se llama de relajación porque se llena el ventrículo izquierdo, desde el punto de vista biomolecular es una etapa activa porque se reacomoda el calcio que vuelve desde el retículo sarcoplásmico hacia las fibrillas miocárdicas, y esto es un proceso activo que requiere ATP. Les digo esto porque muchas veces en los pacientes con infarto, que ya lo han visto, en los pacientes con angina inestable, la diástole está alterada porque hay isquemia, entonces hay rigidez ventricular, y esto les va a explicar por qué aparece entonces en una etapa de isquemia cardíaca disfunción diastólica. Bien, en la etapa de llenado rápido se abre la válvula aurículo-ventricular, como vimos recién, e irrumpe la sangre rápidamente desde las aurículas a los ventrículos, de la aurícula izquierda, por ejemplo, al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda tiene mucha presión y con mucha fuerza abre al modo de puertas vaivén las válvulas auriculoventriculares, en este caso la válvula mitral, e irrumpe la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Sí? La válvula mitral se abre en amplitud y después de esta etapa de llenado rápido aparece la etapa de llenado lento. ¿Por qué? Porque ya la presión empieza a caer de la aurícula izquierda porque se está equiparando con la del ventrículo izquierdo porque se está llenando, y aparece la etapa de llenado lento, donde la válvula mitral está semicerrada. Al estar semicerrada, en la última etapa del llenado ventricular, la diástole se completa, este llenado, con la contracción de la aurícula. Por eso se llama llenado activo, porque la aurícula izquierda se contrae representando el 5% de la diástole para llenar a ese ventrículo. Cuando ese ventrículo, por ejemplo, está rígido, ¿se acuerdan del módulo de hipertensión arterial? Que tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, un paciente hipertenso que no fue tratado. Bueno, esa contracción auricular tiene que representar mucho más porcentaje de ese 5%, porque es un ventrículo hipertrófico con poca distensibilidad, poca compliance ventricular, y la aurícula tiene que hacer mucha fuerza para llenar ese ventrículo, con lo cual genera mucha presión para llenarlo. Por eso, normalmente la aurícula izquierda representa un 5% de esfuerzo para llenar esa última etapa del llenado ventricular. Bien, una vez que se cerró la válvula aórtica, pasamos a la fase isovolumétrica sistólica, donde están las dos válvulas cerradas y se está generando presión dentro del ventrículo izquierdo para superar la presión de la aorta y poder abrir la válvula sigmoidea. Entonces, una vez que se supera esa presión de la aorta, se abre la válvula sigmoidea y aparece el periodo expulsivo o sístole, perdón. Hay una lentitud inicial, un periodo máximo y después de vuelta reducido. Esas son las 3 etapas de la sístole. Y posteriormente a la sístole aparece la fase isovolumétrica diastólica, donde es activa, si bien están todas las válvulas cerradas, pero hay una recaptación del calcio desde el retículo sarcoplásmico
hacia las fibrillas miocárdicas. Esto requiere ATP, por eso cuando el paciente tiene alguna situación de isquemia, puede generar un déficit diastólico, una rigidez que es muy homologable a lo que puede pasar, por ejemplo, en un corazón hipertrofiado. Y aquí tenemos la expresión en la aurícula, ¿sí? Esto puede suceder, esta traducción de las presiones del ventrículo, se traducen tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. Y esto se va a traducir en las venas yugulares, es decir, por ejemplo, en la yugular externa, que si nosotros analizamos la yugular externa o colocamos un catéter con un transductor que mida la presión dentro de la aurícula, podemos graficar estas ondas, que son las ondas de presión auricular o pulso venoso. Tenemos entonces una primera fase de diástole o relajación isovolumétrica, donde la presión auricular aumenta por sangre que viene desde las venas, ¿se acuerdan? Entonces, para que la aurícula se llene de sangre y pueda desagotarse en el ventrículo, recibe la sangre de las venas pulmonares. En ese momento, cuando va aumentando la presión auricular por la sangre que llega de las venas pulmonares, se refleja en el pulso venoso por la onda B, que es el llenado auricular. Posteriormente aparece el valle I, una depresión. Cuando la presión supera a la ventricular, es decir, las aurículas cargadas de sangre superan la presión del ventrículo, se abre la válvula auriculoventricular, o sea, la válvula mitral. Este llenado pasivo o diástole, habíamos dicho que la primera etapa es rápida, por lo cual disminuye rápidamente la presión en la aurícula. Entonces aparece el valle I, también llamado colapso diastólico. Después aparece la onda A, de contracción auricular. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la diástole tiene una etapa rápida, de llenado rápido, una etapa de equiparamiento, un llenado lento, y finalmente, en corazones normales, un 5% la contracción auricular, que se va a representar con la onda A, del final de la diástole o llenado activo. Después pasamos al valle X, que es también llamado colapso sistólico, que es la fase eyectiva, sistólica, que tracciona la aurícula. Cuando el ventrículo se está vaciando, ¿sí? Hace como una succión de la aurícula y genera este valle X, o colapso sistólico. Acuérdense, el valle I era el colapso diastólico, el valle X es el colapso sistólico, y se interrumpe por el cierre de las válvulas auriculoventriculares que genera la onda C, que es al inicio de la contracción. ¿Cuáles son los determinantes del volumen sistólico? Tenemos la contractilidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos la competencia mecánica y la frecuencia cardíaca. La competencia mecánica está dada por las válvulas que actúan en forma sincronizada, al igual que el aparato de conducción, y el pericardio. Y el volumen sistólico, que normalmente es de 50 mililitros, por la frecuencia cardíaca, que es entre 60 y 100, determinan el volumen minuto. Siempre el volumen minuto, ¿sí? Que es lo que eyecta el ventrículo izquierdo en un minuto, tenemos que dividirlo por la superficie corporal, que es lo que nos va a dar el índice cardíaco. Los otros dos determinantes del volumen sistólico son la precarga, es decir, todo lo que llega al ventrículo izquierdo, y la poscarga, que es la resistencia que le genera a la salida de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. A mayor precarga, mayor volumen sistólico. A mayor precarga y mayor contractilidad, por la ley de Starling. Recuerden, a mayor precarga, vamos a tener mayor presión de fin de diástole, mayor volumen minuto,
pero que cuando hay insuficiencia cardíaca se desplaza esta curva hacia la derecha y por más que aumente la precarga, en lugar de aumentar el volumen minuto, vamos a ir teniendo aumento de la presión de fin de diástole, pero caída de la fracción de eyección. Esto es lo que vamos a ver en la insuficiencia cardíaca, que es uno de los puntos que vamos a ir analizando durante la mañana. La contractilidad va a generar mayor presión de expulsión, y mayor volumen sistólico. La contractilidad es lo primero que se va a alterar en una falla sistólica, porque vamos a ver en las próximas clases que el remodelado del ventrículo izquierdo, que es el reemplazo del tejido miocárdico por tejido fibrótico, cuando hay noxas que van alterando la adaptabilidad miocárdica ante una noxa que persiste, por ejemplo un paciente hipertenso que no es tratado, se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo, con el tiempo, si no es tratado, esa sobrecarga de presión va a generar una dilatación. Eso a nivel molecular, ultraestructural, correlaciona con un remodelado, que es, a grosso modo, un reemplazo del tejido muscular por tejido fibrótico. Es decir, que vamos a tener un trastorno de la contractilidad porque el músculo es reemplazado por tejido fibrótico. La poscarga es la resistencia o carga al final del ciclo cardíaco, que esto lo determina el sistema vascular. A mayor poscarga vamos a tener mayor resistencia y va a disminuir el índice cardíaco. Y acá tenemos la gráfica de los representantes semiológicos. La contractilidad me va a dar la presión del pulso, es decir, cuánto aumenta cuando yo palpo el pulso, la montañita a la altura. Por otro lado, en el ecocardiograma o lo que representa desde la fisiología es la misma que la fracción de eyección o la fracción de acortamiento, ¿sí? Por otro lado, tenemos que la precarga es lo que le llega al ventrículo izquierdo, que equivale a la presión venosa central, que la habíamos aprendido a medir en el práctico como la presión de la yugular externa, que se acuerdan que lo habíamos aprendido a medir, y la presión wedge es la presión en cuña, que es la presión que tiene el capilar pulmonar. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay una presión de fin de diástole? Esa presión de fin de diástole, que es la precarga en el ventrículo izquierdo, que es lo que le llegó al ventrículo desde la aurícula y desde las venas pulmonares, traducido esto en el capilar pulmonar es lo mismo. Es decir, que la presión de fin de diástole se va a traducir en las aurículas, en la presión capilar pulmonar, que equivale a la presión wedge. Y por otro lado, tenemos que la poscarga es la tensión arterial o resistencia periférica. Recordemos que el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, siempre se va a adaptar a las necesidades metabólicas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está anémico, le falta oxígeno a los tejidos, ¿qué va a pasar? Se hace una descarga simpática para aumentar el volumen sistólico, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca, y por ende va a aumentar el volumen sistólico. La contractilidad, entonces, va a ser el vigor que genera la presión, independientemente de las otras características, y depende del oxígeno, del ATP y del simpático. Entonces, oxígeno, ATP, calcio y proteínas contráctiles determinan la contractilidad. Si yo tengo el músculo que es reemplazado por tejido fibrótico, nada de ello se va a poder poner en práctica, por lo tanto va a caer la contractilidad. Bien. Y la poscarga va a depender de las resistencias, y esas resistencias son tres componentes, dependen del ventrículo, de la válvula aórtica y de las resistencias periféricas. La geometría es la tensión que es igual a presión por radio sobre espesor, que es la ley de Laplace. Por ejemplo, si yo tengo un paciente hipertenso, donde aumentan las resistencias periféricas, para adaptarse a esto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el espesor, para disminuir la tensión parietal, es decir, se va a ir produciendo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando ya esta hipertrofia no alcanza,
se dilata. Todo esto es para disminuir la tensión parietal. Por eso la geometría ventricular es uno de los determinantes de la resistencia periférica. Fíjense, por ejemplo, un paciente hipertenso, no tratado, se hipertrofia y después se dilata. Todo esto va a ir generando aumento de la resistencia. Después tenemos la impedancia aórtica y la resistencia periférica, que es lo que determina la tensión arterial. La precarga va a depender del retorno venoso, de cómo se distiende el ventrículo para recibir esa sangre, y de cómo llena el ventrículo la aurícula. La distensibilidad, por ejemplo, paciente hipertenso con hipertrofia, ¿sí? Si disminuye la distensibilidad para llenarse ese ventrículo izquierdo, ¿qué se va a generar? Más presión de fin de diástole, que es lo que va a pasar con el paciente con falla diastólica, que va a tener rigidez por hipertrofia, por ejemplo, y va a llenarse el ventrículo con el mismo volumen, pero va a generar más presión, porque hay menor distensibilidad, menor capacidad de llenado, que se llena al fin, pero con aumento de la presión de fin de diástole. ¿Qué nos va a generar ese aumento de la presión de fin de diástole? La disnea. La disnea es un síntoma. Siempre para que el paciente refiera disnea tiene que estar consciente. Un paciente en coma, ¿se acuerdan la clase de coma, el práctico de coma? No puede referir disnea porque no está consciente. La disnea es un síntoma que está caracterizado por la sensación de dificultad respiratoria y falta de aire. Es una sensación desagradable asociada a la respiración. Normalmente la respiración es inconsciente, nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando. Salvo, por ejemplo, cuando subimos las escaleras, subimos 11 pisos, los 11 pisos del hospital, como esto genera trabajo respiratorio y un desacondicionamiento muscular, los sensores de la disnea a nivel muscular van a generar esta sensación de disnea, pero que rápidamente con el reposo uno se recupera. Esto es lo normal, es una disnea fisiológica, es la conciencia de estar respirando. Ahora, hay patologías que por más que nos pongamos en reposo, no desaparece esta sensación de disnea, que puede pasar en una patología cardíaca, respiratoria o neuromuscular. Entonces el paciente que nos va a referir falta de aire, doctora, me falta el aire, no puedo completar el ciclo, o puede presentar tos, que la tos seca. ¿Por qué? Porque los receptores de la disnea, a nivel básicamente del pulmón, hay muchos receptores de disnea distribuidos por todo el aparato respiratorio, ahora los vamos a mostrar, pero que también hay un grupo que son los que están ubicados en el pulmón, en los yuxtavasculares, que son las fibras amielínicas C, también llevan la aferencia hacia la tos seca. Por eso puede ser la tos seca un equivalente de la disnea. Por eso en la anamnesis, en el interrogatorio, lo primero que tenemos que ver si el paciente realmente tiene, primero, una disnea, o lo vemos respirar mal, pero a veces respirar mal, es decir, un trastorno del ritmo, no necesariamente significa que el paciente va a tener disnea. Ya van a ver cuando vean el paciente con diabetes, un paciente con accidente cerebrovascular, tienen respiraciones raras, se altera el ritmo respiratorio. Por ejemplo, la respiración de Kussmaul tiene una hiperpnea, respira muy profundo. Esto es producido, por ejemplo, a veces por la acidosis metabólica, o la respiración de Jayne-Stokes. Por ejemplo, en el paciente con accidente cerebrovascular tiene alterados los sensores del anhídrido carbónico en el sistema nervioso central, entonces necesita juntar mucho anhídrido carbónico para estimular la respiración. Esto fue descrito por Jayne, dos doctores que fueron Jayne y Stokes, que iban a ver pacientes a domicilio, y vieron que los pacientes con ACV tenían una etapa de apnea hasta que acumulaban anhídrido carbónico y empezaba a estimularse el centro respiratorio. Después empezaba la hiperventilación, una taquipnea, y después volvía a lavarse el anhídrido carbónico y se producía la apnea. Esto también lo pueden ver en algún familiar que esté
lo estén cuidando, que está internado, y a veces en la etapa REM, ¿sí? Puede haber etapa de apneas, o también lo pueden ver en el paciente que está recibiendo morfina. Las circunstancias de y el Cheyne-Stokes también es un tipo respiratorio que puede aparecer en la insuficiencia cardíaca sistólica, porque en la insuficiencia cardíaca sistólica pueden tener un hipoflujo cerebral y esto generar una alteración de la sensibilidad del centro respiratorio y producir este tipo de respiración. Es muy importante en la anamnesis de la disnea ver las circunstancias de aparición, es decir, los síntomas y signos que acompañan. Primero, para ver si es una verdadera disnea y si es respiratoria, cardíaca o neuromuscular, y así definir y entender las causas y los mecanismos. Entonces, para ello tenemos que interrogar la disnea. Primero, ¿apareció bruscamente o en forma gradual? ¿Sí? Por ejemplo, la disnea cardíaca, en general, es de la falla sistólica, es una disnea que va apareciendo gradualmente. Por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto con mucha amenaza isquémica, va a ir remodelando su ventrículo izquierdo y en forma gradual va a ir reemplazando su músculo cardíaco por tejido fibrótico. Y en forma gradual va a empezar con una disnea clase funcional 2, al caminar varias cuadras, o que después la va a referir a mínimos esfuerzos. Y puede empezar a tener disnea de reposo y posteriormente una disnea al acostarse después de varias horas reabsorbiendo su edema, que lo despierta en la noche configurando lo que se llama disnea paroxística nocturna, muy característico del paciente que ha tenido antecedentes de cardiopatía isquémica y lo llevó a una insuficiencia cardíaca sistólica. Ahora, a veces puede pasar que un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, por una hipertensión arterial que no fue tratada, de pronto come con sal y nunca tuvo disnea y bruscamente debuta con un edema agudo de pulmón. ¿Qué actividades la provocan? Bueno, eso es lo que habíamos visto recién. ¿Sí? La provoca el caminar 6 cuadras, el subir escaleras o peinarse. Esta última es grado 3. La de caminar 6 cuadras o subir escaleras es grado 2. ¿Aparece en el reposo? Bueno, si aparece en el reposo, es la disnea clase 4, que me habla de una gran gravedad. Pero todo depende también de qué actividad normalmente desarrolla esa persona. Si una persona hace mucha actividad normalmente, quizá pase desapercibida la disnea en la actividad, pero si el paciente siempre está en reposo, seguramente no se va a dar cuenta que tiene disnea y va a debutar directamente con una disnea en reposo. Aparecen decúbitos, es decir, después de reabsorberse el agua de los edemas e irrumpe esa reabsorción de edemas el ventrículo y aparece lo que se llama disnea paroxística nocturna. Esto aparece en la noche, ¿sí? En los libros lo van a encontrar como paroxística nocturna, pero también puede surgir que el paciente está durmiendo la siesta y se reabsorben los edemas después de 2 o 3 horas y aparece la disnea que hace que el paciente se siente y es lo que se llama ortopnea, no tolera el decúbito. Si se acompaña de tos como equivalente de disnea o dolor torácico, recuerden que el dolor torácico puede ser de una cardiopatía isquémica o también de la hipertensión pulmonar, por ejemplo una embolia de pulmón puede dar una disnea aguda con dolor torácico y también tos. Por eso muchas veces la insuficiencia cardíaca puede imitar una embolia de pulmón. Si tiene palpitaciones, por ejemplo, eso puede ser una taquiarritmia. Por ejemplo, una fibrilación auricular puede debutar con palpitaciones, disnea o tos seca. Despierta bruscamente en la noche, lo que explicamos recién, y con qué calma. Calma al sentarse, calma al tomar un diurético, calma con un vasodilatador, con un dinitrato disosorbide, por ejemplo un diabético que tiene disnea, quizá no va a ser dolor en el contexto de una cardiopatía isquémica,
y como equivalente de ese ANGOR, el diabético puede tener disnea, y esa disnea va a calmar con dinitrato de isosorbide, con isordil sublingual, que es lo que se utiliza para la isquemia cardíaca, es decir, para la angina de pecho cardíaca. Hay antecedentes cardíacos, respiratorios o ambos, si el paciente tiene antecedentes de asma, si es tabaquista, si tiene antecedentes de POC, si tiene antecedentes de bronquitis crónica, que la bronquitis crónica es un diagnóstico que se hace por el interrogatorio. Muchas veces se comparte la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, con la bronquitis o el enfisema, o sea que el paciente tiene patología cardíaca o respiratoria. Por eso es fundamental el interrogatorio. Entonces, disnea, conciencia de estar respirando, sensación desagradable de respirar. Muchas veces el umbral de la disnea está magnificado por un contexto biopsicosocial. Hay pacientes que tienen alguna situación biopsicosocial que sobredimensiona la disnea y muchas veces surge algo opuesto. Entonces hay que ver a qué persona y a quién, en qué contexto biopsicosocial se está produciendo. Por eso son muy importantes los antecedentes personales, la empatía con ese paciente y los antecedentes familiares. Si hay un antecedente de muerte súbita, por ejemplo, si hay un antecedente de miocardiopatía hipertrófica, de arritmias. Entonces, la disnea es importante recordar la topografía cardíaca, el antecedente de asma, si el paciente tiene la sospecha de un neumotórax, por eso es importante el examen físico con el interrogatorio, la placa de tórax. Factores de riesgo coronario, ¿se acuerdan que eran los factores de riesgo coronario que hacían que el paciente tenga mayor predisposición a la aterosclerosis, que eran la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, el reposo, la dieta, la falta de ingesta de la medicación adecuada, y las circunstancias de aparición. También el paciente con personalidad tipo A, el paciente estresado, u otros síntomas acompañantes, por ejemplo, la disnea en el contexto de una opresión precordial, la disnea en el contexto de un paciente que ha tenido una sobrecarga de agua y sodio, un paciente que no ha tenido posibilidad de tomar su medicación cardiovascular. Y recuerden que en la insuficiencia cardíaca los dos factores más importantes causantes son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Pero muchas veces recuerden que podemos tener una patología cardíaca, respiratoria o mixta. Y recuerden las enfermedades neuromusculares. Entonces, tabaquismo, obesidad, hipertensión, estrés, la falta de medicación, la diabetes, que es una enfermedad muchas veces silente. Recuerden la cardiopatía isquémica en el paciente diabético y la ingesta de sal, un paciente que no respeta la dieta. Bien, entonces tenemos el ANGOR, la disnea de reposo, después de haber pasado por una disnea clase funcional 2, recordemos las palpitaciones, la fatigabilidad, que es la disnea de la cintura para abajo, la disnea, la falta de aire, es la disnea de la cintura para arriba, la fatigabilidad, el cansancio por caída de la fracción de eyección, es de la cintura para abajo. Y síntomas acompañantes. Recuerden la tos como equivalente de disnea y los edemas, que muchas veces son expresión de insuficiencia cardíaca crónica, al igual que la ingurgitación yugular que acompaña la hipertensión venosa. Por ejemplo, que vemos la hipertensión venosa en el paciente con ingurgitación yugular que tenemos en el centro de la diapositiva. Fatigabilidad es expresión de caída del índice cardíaco. En síntesis, tenemos que pensar el paciente con disnea. El paciente con disnea, recordemos que hay una respiración externa y una respiración interna, que todo va a estar regulado por el sistema nervioso central. La ventilación
permite el intercambio de anhídrido carbónico a través del interjuego del diafragma, que permite los movimientos respiratorios, permitiendo a nivel alvéolo capilar la entrada de oxígeno y la eliminación de anhídrido carbónico. El oxígeno es transportado fundamentalmente por la masa globular, de modo que el paciente anémico puede tener disnea porque va a tener falta de oxígeno. A nivel de los tejidos se produce la respiración interna. Ese intercambio de oxígeno de la membrana alveolo-capilar se va a producir a nivel de los tejidos. De modo que la sangre vuelve a través del corazón derecho a los pulmones, y de los pulmones al circuito cardíaco. De modo que tenemos triangulada la regulación del sistema nervioso con la ventilación, el diafragma, la masa globular y los tejidos. Tenemos sensores de la disnea. ¿Cuáles son los sensores de la disnea? Los receptores de la disnea. Hay receptores mecánicos y receptores químicos. Los receptores mecánicos están ubicados en toda la vía respiratoria, en el parénquima pulmonar, en los músculos y en el diafragma y en la pared torácica. Los receptores químicos, los quimiorreceptores, pueden ser periféricos o centrales. Los centrales están en el centro respiratorio, ¿sí?, a nivel bulbo protuberancial, y los periféricos a nivel del bulbo carotídeo, ¿sí?, en los cuerpos carotídeos. Recordemos que los periféricos recepcionan la PO2 disminuida, el aumento de la PCO2, mientras que los centrales solamente el aumento de la PCO2. Por eso en el EPOC no debemos suprimir la hipoxemia, porque es el único estímulo respiratorio que les queda a estos pacientes. Recordemos que todos estos sensores llevan al centro respiratorio, ¿sí?, a nivel del bulbo y la protuberancia, estas sensaciones de disnea, que son coordinadas finalmente a nivel de la corteza cerebral. Los receptores de la disnea están distribuidos en varias neuronas del sistema nervioso central. La recepción de estos sensores a través de los efectores tratan de contrarrestar la sensación de disnea, optimizando el trabajo respiratorio. Es decir, los efectores van a estar en los músculos intercostales y en el diafragma, optimizando la frecuencia respiratoria para devolver la entrada de oxígeno hacia el circuito respiratorio. A veces, en situaciones patológicas, esto no se llega a compensar, de modo que no alcanza la respuesta efectora para que desaparezca la sensación de disnea, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. En síntesis, tenemos los receptores mecánicos, pulmón, músculo, articulaciones y tendones, y los quimiorreceptores, periféricos y centrales. ¿Cuándo va a aparecer entonces la sensación de disnea? En situaciones fisiológicas, como en el ejercicio, como explicábamos, que aumenta el trabajo respiratorio, pero se compensa con los efectores que devuelven la frecuencia respiratoria y la oxigenación a los tejidos. Cuando hay una afección pulmonar, cardíaca o muscular, neuromuscular, que no llega a compensar este trabajo respiratorio, aparece la sensación de disnea. En la insuficiencia cardíaca hay un aumento en la presión de la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, aumenta el agua pulmonar intersticial y disminuye la distensidad pulmonar y se estimulan los receptores J que están a nivel del intersticio pulmonar. Aumenta la resistencia a nivel bronquiolar, que también tiene receptores de disnea, al igual que tiene el parénquima pulmonar, y desde el parénquima pulmonar, desde los bronquíolos, desde los receptores J, se va a llevar la aferencia al sistema nervioso central de la sensación de disnea. A su vez, agregamos la alteración del intercambio gaseoso por el plasma que ocupa los alvéolos, entonces la hipoxemia también estimula los centros respiratorios. La eferencia
va a aumentar la frecuencia respiratoria, aumentando el trabajo respiratorio. Entonces, en la insuficiencia cardíaca se estimulan los receptores J y los receptores periféricos y centrales, aumentando el trabajo respiratorio. Los grados de disnea van a estar condicionados por la situación física del paciente, sus hábitos y su entrenamiento. El grado 1 es disnea de grandes esfuerzos, 2, moderados esfuerzos, por ejemplo, subir escaleras, caminar 6 cuadras, mínimos, peinarse, y 4, de reposo. Condicionado entonces por la actividad que lleva normalmente el paciente y el entrenamiento. Hay variantes que es la apnea, que es el paciente que hace pausas respiratorias, como vimos en la respiración de Jane Stokes, la ortopnea, que es el paciente que respira, se tiene que sentar para respirar, ya que el decúbito le condiciona la disnea, y la trepopnea, cuando el decúbito lateral altera la respiración. Se produce la disnea en una situación de decúbito lateral. Ejemplo, si el paciente tiene un derrame pleural, va a ubicarse por fuera en el decúbito opuesto al derrame pleural para permitir expandir el pulmón sano, es decir, se va a colocar en el decúbito lateral que no tiene el derrame pleural. Eso lo llaman la trepopnea.